Comenzar con el encuentro de hoy. Así que voy a repetir la bienvenida para todos, para todas, para que quede grabada. Bueno, hoy vamos a trabajar un poco dos cuestiones que me interesa que desarrollemos un poquitito, que tiene que ver con por un lado, el aprendizaje que podríamos llamar cooperativo. Acá quiero hacer una pequeña salvedad y es que elegimos llamarlo cooperativo, pero también van a poder encontrarlo en alguna bibliografía como aprendizaje colaborativo, y también van a ver que algunos autores los diferencian por cuestiones que son excesivamente sutiles y que en mi opinión son poco prácticas. Entonces, cuando yo hablo de aprendizaje cooperativo, estoy hablando también del aprendizaje colaborativo, o del aprendizaje entre pares, que tiene algunas características particularísimas, pero que finalmente hace referencia a lo mismo y que tiene que ver con grupos que se juntan con el objetivo común de realizar algún tipo de aprendizaje. Este tipo de aprendizaje lo digo de esta manera porque finalmente nosotros estamos acostumbrados a aplicarlo a circunstancias de educación formalizada, formal, institucionalizada, pero en realidad también es una forma de aprendizaje que vamos a ver en circunstancias de formación informal, o menos institucionalizada, como por ejemplo los grupos de alfabetización, etcétera, ¿sí? Y el otro contenido que vamos a desarrollar es una variación del aprendizaje entre pares, del aprendizaje cooperativo, que es el aprendizaje basado en proyectos. Y esto es precisamente porque el aprendizaje basado en proyectos, bien entendido, implican proyectos encarados de forma grupal. Así que en términos estrictos es una variación del aprendizaje cooperativo. Y una segunda cuestión que es transversal a esto, que vamos a trabajar un poquitito sin profundizar, tiene que ver con algunas elecciones curriculares de carácter personal. En este sentido, vamos a implementar una estrategia de evaluación en la cual algunos van a ir para algún lado y otros para otro, y va a ser indistinto, ¿sí? Algunos van a hacer una implementación basado en el aprendizaje de carácter cooperativo, de carácter más general, que tiene que ver con diseñar una encuesta, que es una actividad bastante sencilla, y otros van a planificar un aprendizaje basado en proyectos. Y cualquiera de los dos caminos es válido, y ninguno es mejor que el otro. Finalmente son dos prácticas que cada uno va a poder implementar según sus mejores intenciones. Bueno, si están de acuerdo, les voy a compartir una pequeña presentación. Recuerden, repito, las indicaciones de carácter general es que me interrumpan cuando lo precisen, así podemos aprovechar al máximo el momento que vamos a compartir en esta horita y media que vamos a estar juntos, ¿sí? Bien. eh, bueno, los títulos se los adelanté, así que no los voy a repetir. También algunas diapositivas las voy a pasar por alto, básicamente las que tienen ejemplos. Eso después lo pueden ver en el PowerPoint que se los dejé en el campus. Lo van a encontrar en la misma pestañita que van a encontrar la clase grabada, ¿sí? Eh, bueno, cuando nosotros pensamos en aprendizaje cooperativo, este aprendizaje en grupos, que también podemos llamarlo, este aprendizaje colaborativo o el nombre con el que lo hayan encontrado, lo que tenemos que pensar es en esto que decíamos hace un ratito, que es fundamentalmente lo opuesto a un aprendizaje de carácter individual. Esto es que cada uno desarrolle las competencias o los contenidos del curso de manera individual y más o menos autónoma, y también tenemos que diferenciarlo de algún tipo de aprendizaje competitivo. No hay absolutamente nada de malo en el aprendizaje competitivo. Hay algunos pedagogos que consideran que tiene algunos defectos. Finalmente, nosotros a veces recomendamos algún tipo de competencias entre los estudiantes en el sentido más puro y duro, en lo que llamamos gamificación, donde a veces podemos establecer algún tipo de reto y algún tipo de recompensa para quienes superen determinados retos. Y finalmente, bueno, es alguna forma de aprovechar cosas que forman parte de la vida cotidiana de nuestros estudiantes,
que se pueden utilizar como, como estrategia de motivación. En este caso, no. El aprendizaje de carácter colaborativo está pensado en estrategias que, lejos de fomentar la competencia entre los participantes, fomentan el apoyo mutuo, fomentan un tipo de interacción positiva entre los participantes. Esto es estructurante de los modelos de aprendizaje cooperativo y tiene que ver con que para poder lograr los mejores objetivos y los objetivos de estos grupos, como vimos en la diapositiva anterior, tiene que ver con el aprendizaje de determinados contenidos. Esa interdependencia positiva es que hace que unos dependan de los logros de los otros y no que los logros de unos opaquen los logros de otros. ¿Sí? Esto tiene que ver con, por ejemplo, distribuir las responsabilidades, con poder lograr algún clima de apoyo mutuo, de colaboración, con poder apoyarnos en los logros de los pares para poder establecer nuevos logros. Ejemplos me parece que hay un montón, pero piensen en los más sencillos. Hay algunos que son muy buenos resumiendo, hay algunos que son muy buenos hablando, hay algunos que son muy buenos dibujando, hay algunos que son muy buenos haciendo presentaciones, etcétera, etcétera. Apoyarse unos en las mejores capacidades de otros para lograr un producto común que fomente ese aprendizaje colaborativo. Esto es algo que está presente dentro de los modelos pedagógicos hace décadas, de hecho, cuando digo décadas, estoy pensando en muchísimas décadas. Pienso, por ejemplo, en modelos pedagógicos de principio del siglo XX, como por ejemplo el escolanovismo, el aprendizaje basado en el trabajo, el aprendizaje que, por ejemplo, había propuesto Freinet dentro del modelo de escuela nueva del diario en la escuela, donde, por ejemplo, los chicos en la escuela tenían que desarrollar un periódico escolar y ese periódico escolar era un trabajo de carácter cooperativo que cada uno encaraba desde sus mejores competencias. El que hacía ilustraciones se encargaba de las ilustraciones, obviamente trabajando colaborativamente con aquel que redactaba, que obviamente trabajaba colaborativamente con aquel que tenía mejores capacidades para trabajar en la mejor organización de los tipos móviles, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, finalmente aprovechar al máximo sin competir las competencias de cada uno. Y acá juego a propósito con la palabra competencia, ¿sí? Bueno, obviamente, como pueden imaginar, esto genera dentro del grupo el fomento de algunas capacidades y habilidades de tipo social. eh, que fomentarían este clima de cooperación, básicamente las que están marcadas acá, ¿sí? O sea, aprender a que los grupos comuniquen efectivamente, y no cualquier contenido, sino el contenido específico que corresponde a cada campo disciplinar de manera efectiva, que puedan tomar decisiones en común, que aprendan a negociar en los términos en los que esta negociación implica también interactuar con los contenidos. Y por sobre todas las cosas, algo que no vendría mal, fomentar cierta empatía hacia el interior de los grupos, ¿sí? También aporta lo que podríamos llamar una mirada poliédrica, esto de... el ejemplo más clásico es que muchos ojos ven mejor que uno, es más fácil encontrar un error entre varios revisores que con un revisor solo, pero a la vez también implica discutir y decidir hacia el interior de los grupos cuál es la forma correcta de encarar una solución a un problema. Generalmente, como vamos a ver y habíamos adelantado, que el aprendizaje basado en proyectos es una variación del aprendizaje cooperativo, esto es algo que van a ver en este tipo de aprendizajes también. ¿Sí? Bueno, finalmente cierta capacidad dentro de este clima de debate y de pensamiento crítico que se va desarrollando, como para resolver problemas y poder analizar y buscar en colectivo las mejores soluciones a problemas. Eh, Obviamente, la construcción de un conocimiento colectivo para poder abordar la solución a un problema o para poder abordar el aprendizaje de un contenido va a requerir que la contribución sea del colectivo. Acá también
hay algunas formas de hacer esto mal y obviamente uno tiene que estar muy atento a este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, finalmente, si el aprendizaje cooperativo implica para los grupos de estudiantes y a veces tienen, por una cuestión de comodidad, cierta tendencia a hacer este tipo de soluciones, distribuirse equitativamente las cantidades de hojas que tienen un texto y aportar cada uno una solución independiente y después pegarlas en la forma de un collage, bueno, eso obviamente se va a notar porque en realidad no va a ser producto de una negociación clara, sino de distribuir solamente responsabilidades. En ese sentido, por ahí a veces está bueno tomarse un tiempo para explicitar con claridad cuál es el tipo de tarea que se espera del grupo que va a desarrollar este tipo de aprendizaje y no dejar librado a el albedrío de cada grupo de una forma sin intervención del docente para que se den soluciones que no necesariamente tengan que ver con el espíritu del aprendizaje cooperativo. Me refiero a que si el aprendizaje cooperativo es eh, pegar el resumen que hace cada uno por separado, entonces seguimos en una propuesta que es individual disfrazada de cooperativa. En realidad esto tiene que ver con fomentar el espíritu crítico, construir la autoestima y la autoconfianza y lograr el reconocimiento de los pares a partir del debate serio sobre la toma de decisiones en común. Obviamente que es más trabajo, pero insisto, si se habilita para hacerlo solamente para que se pueda hacer un collage de producciones individuales, entonces no hay ninguna diferencia en que sea una producción individual. De hecho, posiblemente sea mucho más fértil una producción completamente individual que un collage de pequeños fragmentos hechos por individuos, ¿sí? Em, Básicamente, resumiendo un poquitito lo que venimos viendo, tenemos esto, tenemos una interdependencia positiva, una responsabilidad individual de cada uno de los sujetos para con el grupo y del grupo para con el resto de los participantes del aula, o sea, cada grupo con el resto de los participantes. Algún tipo de interacción que tiene que ser estimulante, que si los estudiantes pueden interactuar entre sí y con los contenidos además de con los docentes, bueno, estaríamos logrando el triángulo didáctico de la interacción entre docentes, estudiantes y contenidos y todos ellos entre sí. Este tipo de resolución de conflictos y de espacio para el debate debería fomentar algún tipo de participación equitativa entre los miembros, tanto de los grupos como de toda el aula, y el desarrollo de estas habilidades interpersonales y grupales de las que habíamos hablado antes, que son consecuencia de todas estas cuestiones, ¿no? Voy a tratar de desarrollar cada uno de estos componentes, lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible y tiene que ver con, bueno, qué entendemos por interdependencia positiva? Esto que hablábamos antes, ¿no? O sea, poder darse una forma de distribuir el trabajo de manera tal que el trabajo de cada uno sea un aporte que enriquezca el trabajo y no que sea la sumatoria de trabajos individuales. Esto tiene que ver con, bueno, compartir metas antes que dividir en pedazos el contenido. Distribuir roles y responsabilidades, el ejemplo que daba del diario en la escuela, me parece que sirve, pero aplica a cualquier otro tipo de desarrollo, no necesariamente a lo que es el diario en la escuela. Esto de que alternativamente algunos puedan tomar diferentes roles va a fomentar que puedan desarrollarse diferentes tipos de competencia. Básicamente, si vos podés distribuir equitativamente los roles y las responsabilidades, alguna vez vas a tener a alguien que le va a tocar liderar el grupo y otras veces vas a tener a ese que va a tener que seguir el liderazgo de algún otro. Esto también tiene que ver con estas formas de interdependencia positiva y también tiene que ver con la construcción de liderazgo. Finalmente, en el futuro laboral, la mayor parte de nuestros graduados van a tener que trabajar en equipos y no en solitario. Es muy raro el trabajador en solitario. Digo el trabajador profesional, ¿no? Pero bueno,
también lograr algún tipo de retroalimentación de carácter constructivo entre pares, esto de discutir y lograr las mejores soluciones, y obviamente todo esto siempre bajo el apoyo y la orientación de los docentes responsables de los contenidos. Aquí es donde voy a saltear un poquitito rápido, pero tengo alguna serie de herramientas que servirían para poder fomentar este tipo de cosas y tienen que ver con algunas herramientas que se pueden utilizar para este tipo de cosas en el campus virtual. Básicamente la wiki y el taller de campus son dos herramientas que sirven muchísimo para poder desarrollar trabajo colaborativo dentro del campus virtual. Estas son herramientas que están disponibles dentro de nuestras plataformas. Eh, y luego hay herramientas externas que se pueden aprovechar que tienen que ver con las que vimos en la primera semana, que tenía que ver con las herramientas que permitían la distribución horizontal del trabajo y la escritura colaborativa. Básicamente todas las herramientas de Google, las herramientas de 365, las herramientas de OnlyOffice, etcétera, que tienen que ver con este tipo de cuestiones de escrituras colaborativas. Y agregaría de todas estas Meeting Words. Meeting Words es una herramienta de escritura colaborativa que no requiere identificarse, al menos no obligatoriamente, para poder escribir. Esto les permite a los que toman un trabajo en común, crear un espacio de escritura colaborativa completamente anónima. Y vos finalmente lo que compartís con el resto de los participantes es una clave criptográfica para que puedan ingresar. Generalmente es una clave criptográfica sencilla, compuesta por caracteres alfanuméricos. Únicos y que cualquiera que tenga ese código puede ingresar y escribir. Obviamente esto cuenta con un espacio de chat y obviamente uno puede identificarse. Fíjese que ahí dice que puedes poner tu nombre, pero también puedes escribir sin poner tu nombre, ¿sí? O sea, finalmente es una herramienta con mucho potencial. Fundamentalmente para etapas introductorias de escritura colaborativa en las cuales todavía no tenés que distribuir responsabilidades. Bueno, además de estas herramientas, eh, hay algunas otras que vamos a ver dentro de un poquitito, eh, que las vamos a nombrar también. Finalmente, yo les dejé todas estas herramientas dentro del libro como para que puedan identificarlas y explorarlas por su cuenta según sus necesidades. Sí, ¿qué tal, Mariano? No, no, perdón, perdón. Ah, no, no hay problema. Mariano, igual si precisan interrumpirme, lo que precisen, no hay problema. Bueno, vamos al segundo componente del aprendizaje cooperativo que tiene que ver con la responsabilidad. Obviamente esta responsabilidad es algo que se comparte y que se distribuye y que es algo que es un motivador muy fuerte. El hecho de no ser solamente responsable de tus resultados, sino ser corresponsable de los resultados de tus compañeros de equipo. Y también esto de los resultados de los compañeros de equipo es algo que uno puede entenderlo en sentido amplio. Una forma de trabajo colaborativo que me gusta mucho aplicar a mí en mis aulas de grado tiene que ver con una de las formas de aula invertida que habíamos visto la semana pasada, que tiene que ver con la docencia invertida, ¿sí? Que es también una de las formas de trabajo cooperativo en su más mínima expresión y es distribuir la responsabilidad de desarrollar determinados contenidos entre los estudiantes, generalmente esto muy consensuado, muy conversado, y eso funciona como la responsabilidad que representa para cada estudiante desarrollar determinado tema de modo tal que el resto de los estudiantes, sus compañeros, sus pares lo comprendan. Bueno, es una motivación muy fuerte, muy rara vez sale mal. Obviamente igual a uno siempre le toca la parte de la vigilancia epistemológica, es indelegable, es nuestro trabajo. Entonces uno tiene que estar muy atento a cómo se va desarrollando, pero la verdad es que no me ha pasado nunca de tener que hacer ajustes que sean tan grandes que invaliden lo que está diciendo un estudiante cuando está ocupando temporalmente el rol de profesor en esta estrategia de aula invertida. Así que es algo que recomiendo, si no lo han hecho todavía, experimentar porque es muy enriquecedor
Y aparte, bueno, lo habíamos visto en la semana pasada, cómo hay estudios que dan cuenta de cuánto involucra como destreza cognitiva superior el enseñar antes que el escuchar pasivamente. ¿Sí? Bueno, esta responsabilidad tiene que ver con el logro de objetivos propios, pero también comunes, y es consecuencia de un ejercicio muy delicado de respeto y de justicia, ¿no? O sea, finalmente hay por un lado que asegurarse que todos tengan la oportunidad de expresarse y por otro lado lograr que esa expresión sea respetuosa del contenido que hay que desarrollar y respetuoso del trabajo de los pares, ¿no? Bueno, y es difícil lograr este equilibrio. Un poco esto que hablábamos hace un ratito sobre lograr que cada uno dé lo mejor de sí. Bueno, a ver, efectivamente dar lo mejor de sí no necesariamente es lo mismo para todos. Luego también tenemos como otro componente del aprendizaje cooperativo la interacción como un motivador natural, como un motivador que funciona muy bien. Esto que hablábamos de la interacción entre el triángulo didáctico, ¿no? La interacción entre el estudiante, la interacción con los contenidos, la interacción con los docentes y la interacción entre los estudiantes entre sí y sucesivamente. ¿Sí? Hay para esto, por ahí es muy útil contar con herramientas que fomenten este tipo de interacciones. En ese sentido, muchas de las que vimos son bastante útiles para este tipo de cuestiones. Eh, lo importante es lograr un clima de confianza mutua en que cada uno se sienta libre para poder exponer sus partes en un sentido amplio, ¿no? O sea, porque finalmente uno dice exponer. Exponer a veces es publicar un archivo en el campus virtual. Bueno, pero eso te expone de una manera, ¿sí? O exponer también es hablar de algo durante una cantidad de tiempo predeterminado y luego someterse a las preguntas de los pares. Y eso también es una exposición importante que hay que lograr que sea en un clima en el cual tanto el que expone como aquel que está habilitado para hacer preguntas se haga dentro de este clima de respeto mutuo del que hablábamos en la diapositiva anterior, como para que todos se sientan bien. Porque también esto también es algo que pasa, o sea, a veces nuestros estudiantes bueno, nada, no son adultos completamente formados y en realidad es algo que va cambiando con el tiempo, pero no es infrecuente que en nuestra aula pueda haber uno o varios estudiantes que tengan cierto pánico social para hablar en público. Entonces, en estas circunstancias ayuda mucho que haya normas claras de comunicación y que estas normas fomenten el respeto mutuo y creen este clima de confianza en el cual todos se sientan seguros para hablar. Eso también depende mucho también del estilo humano del docente, ¿no? O sea, si vos sos un docente que suele castigar como con violencia el error, bueno, eso no suele crear un clima de confianza en el cual el estudiante se sienta seguro para expresar su opinión a sabiendas de que podría ser errada. Y cuando en realidad por ahí todas las opiniones podrían serlo, así que por ahí crear ese clima es súper importante, ¿sí? Bueno, hay herramientas para hacer este tipo de cuestiones mediadas por tecnologías. Las más interesantes, ya las conocen, son las herramientas tipo pizarras colaborativas que se pueden usar en una videoconferencia o en un aula híbrida. Digo, en las pizarras digitales se llevan muy bien con las pizarras físicas. Eh, y luego los tableros colaborativos. Obviamente también esto no voy a dedicarle mucho tiempo, las conocen ustedes, el Jamboard, el Whiteboard, el Openboard, estas que se pueden, que maridan muy bien con las pizarras digitales físicas y los murales, ¿no? Como por ejemplo este es Linoit, pero también tenés el Padlet y cualquier otro. Cada una tiene sus ventajas, sus desventajas. En particular me parece muy linda el Padlet porque luego te permite por ahí hacer unas diapositivas
nada más que cambiando la modalidad de vista, pero bueno, hay algunas que tienen otras virtudes, como por ejemplo esta tiene una, Illinois tiene una facilidad muy grande para poder pegar materiales de cualquier tipo de origen. O sea, vos podés poner sin ningún problema un audio, podés poner un video, poder poner una imagen, un post-it, una página web entera. O sea, tiene sus ventajas. De nuevo, lo mismo, se las dejo a mano como para que las puedan ir consultando, pero tienen todas estas herramientas, tanto las pizarras como eh, como los muros colaborativos tienen la capacidad de aceptar múltiples manos produciendo en conjunto, ¿sí? O sea, que cada uno de los post-it o que cada uno de los elementos que se van agregando en estas herramientas sean objetos generados por diferentes autores, ¿sí? Bueno, hay algunas herramientas que sirven para esto, que son más sencillas y más frecuentes, como por ejemplo los foros, ¿sí? O sea, generar un debate semiestructurado dentro del campus virtual también serviría para cumplir un poco estos objetivos mediados por tecnologías. Luego, herramientas como para hacer lluvias de ideas, en ese sentido, por ejemplo, tenemos Stormward o Storming, que son herramientas que sirven para esto. También les dejo ahí las URLs para que están en la presentación y en el libro, como para que las puedan explorar, pero básicamente tienen estas características y además tienen la posibilidad de ser entornos que permiten graficar con mucha facilidad y colaborativamente las ideas, que esto, bueno, permite estructurar un poco las propuestas de una manera muy gráfica, muy sencilla de utilizar. Bueno, sobre la interacción estimuladora ya hemos hablado justo hoy en el precalentamiento, esto de la retroalimentación, dar respuestas a las participaciones de los estudiantes, lograr un clima de participación equitativa, que todos tengan algún tipo de oportunidad. Esto, en el caso más extremo, podría ser una propuesta muy horizontal, pero aun cuando no lo fuera, aun cuando tuviéramos algún reparo para algún tipo de participación excesivamente horizontal, igual se podría trabajar por medio de turnos, por medio de postas que uno pueda hablar por turnos. El reparto de turnos para usar la palabra puede ser algo muy sencillo, como por ejemplo la lista, ¿no? O sea, finalmente nosotros podríamos utilizar un orden alfabético o podríamos sortear los turnos. O sea, en mi opinión personal siempre es mejor que cada uno hable cuando quiera. También es cierto que es muy difícil a veces romper el hielo para tener algún tipo de debate muy horizontal. En ese sentido, ayudan mucho consignas claras, eh, que es una de las cosas más difíciles, crear algunas consignas claras para que todos puedan participar. Y luego, bueno, inducir un poco las primeras participaciones, pedir la palabra de determinados participantes ex profeso, según el conocimiento que nosotros tengamos de nuestra aula, ¿no? Y obviamente lo dicho anterior, ¿no? Tener normas claras para la participación, poder ir rotando los roles, poder permanentemente monitorear y apoyar a los estudiantes mientras van desarrollando sus participaciones de aprendizaje colaborativo y hacer todo esto dentro de un ambiente inclusivo, ¿sí? Em, bueno, habíamos hablado de que este tipo de aprendizaje cooperativo fomenta determinadas habilidades de carácter interpersonal, esto es, habilidades para la vida social de nuestros estudiantes. Obviamente había puesto el ejemplo extremo de nuestros estudiantes tímidos, que los tenemos, o sea, tenemos estudiantes que sienten vergüenza de hablar en público, y en algunas profesiones esto es un defecto que hay que pulir, que hay que corregir, que hay que ajustar. En particular, yo me dedico a la formación docente. Un estudiante que sienta pánico a hablar en público, bueno, es algo que tiene que ajustar urgentemente, en lo posible antes de graduarse, en lo posible antes de ir a hacer sus prácticas de enseñanza. ¿Sí? Básicamente, más allá del campo disciplinar, lo importante es lograr una comunicación efectiva dentro
del campo disciplinar, elegir correctamente las palabras, elegir correctamente el lenguaje experto que tiene cada uno de de nuestros campos disciplinares, que no son iguales para todos. Construir habilidades para la colaboración, esto va de suyo dentro del aprendizaje colaborativo. Hay un metaaprendizaje que es, creo, uno de los más importantes y que tiene que ver con crear esta habilidad, esta capacidad para formar parte de grupos, ¿sí? Y esto obviamente es algo que se va a poder hacer con mayor facilidad cuantos más positivas sean las relaciones que se van a construir. Positivas en el sentido de basarse en el respeto mutuo, del respeto por la diferencia, de la diversidad, del apoyo. Esto me parece que es fundamental, lograr que el más fuerte, en un sentido amplio, pueda hacerse responsable del más débil, del más necesitado. Eh, Obviamente, este es un tipo de habilidad que se construye de una manera metacognitiva también, ¿no? O sea, no solo ejerciéndola como práctica, sino también reflexionando sobre esta práctica. En particular, la mejor oportunidad que tenemos es en el momento de la retroalimentación. Una retroalimentación que también puede ser responsabilidad del docente, pero que también puede ser, como en el caso de la herramienta que les mostraba, que era el taller de Moodle, un momento reservado para una retroalimentación entre pares, ¿sí? O sea, finalmente hay cierto valor en que los estudiantes aprendan a coevaluarse, a evaluarse unos a otros como parte de la construcción de estas habilidades interpersonales a partir de poder responder a la participación de un estudiante de manera obligatoria, pero con respeto. Obviamente, como consecuencia de un trabajo en equipo que va a implicar la toma de decisiones consensuadas, esto es, que más allá de que vos distribuyas roles y tengas algunos que les tocan ser líderes y a otros que les toca hacer otras cosas diferentes al liderazgo, finalmente igual que haya oportunidad para la toma de decisiones consensuadas, y esto es algo que puede surgir en el momento de la evaluación horizontal, de la retroalimentación entre pares. Bueno, obviamente lo que hablábamos sobre la empatía, el respeto, el apoyo mutuo, etcétera, ¿sí? Bueno, acá quisiera hacer una pequeña salvedad sobre precisamente la evaluación. Cuando uno evalúa algún tipo de actividad de carácter cooperativo, sería un error evaluar solamente el objeto y repartir equitativamente sin mayor análisis la calificación. O sea, a ver, el trabajo está aprobado, entonces todos están aprobados. Ahí tenemos que tener en claro que hay algunos logros que son del grupo, pero también hay logros que son de los sujetos que forman parte. En este sentido, es importante que las herramientas que utilicemos para poder hacer el seguimiento del trabajo de los estudiantes sean lo más transparente posible. En ese sentido, insisto, la herramienta de taller es una herramienta maravillosa que tiene una transparencia permanente, pero también las herramientas como los wikis o los documentos compartidos, salvo el que les mostré que era anónimo, llevan un registro muy preciso de cómo se ha construido determinado documento compartido con mucha transparencia. Entonces es muy fácil ver qué cosas corresponden al logro de los sujetos y qué cosas corresponden al grupo, y tener en cuenta esto, no tanto para sancionar, sino para poder evaluar con justicia, que era uno de los componentes que habíamos conversado antes. Y también pe- pienso en la importancia de herramientas como rúbricas, ¿no? O sea, esto obviamente tiene su gente a favor y su gente en contra, hay gente a la que no le gusta la rúbrica, y hay campos disciplinares en los que se aplica mejor que en otros, esto cada uno de ustedes sabrá, pero la rúbrica de autoevaluación, la grilla de autoevaluación o de evaluación entre pares, le da una capa extra de objetividad a la evaluación, en tanto y en cuanto es muy fácil identificar si determinadas condiciones establecidas
antes se cumplen o no en el momento de la evaluación. La rúbrica se puede hacer muy fácilmente con un documento compartido en Google Drive, por ejemplo, pero también hay herramientas que sirven específicamente para crear rúbricas. El campus virtual tiene una, a mí mucho no me gusta, pero la tiene. Pero después tenés las indicaciones de Google, perdón, de Microsoft Teams, o tenés rúbricas exclusivas de herramientas que lo único que hacen es diseñar rúbricas, en particular algunas en español, como Rubistar, es muy prolija, permite crear ex ante unas reglas de evaluación que van a ser conocidas por todos los miembros de los grupos, de manera tal que es muy fácil, eh, antes de llegar a la instancia de compartir una producción grupal, tener una evaluación previa de si efectivamente se han logrado los objetivos que se había planteado para determinado aprendizaje o no. Bueno, hay otras, Rubric Maker. Rubric Maker está en inglés, pero tiene una ventaja y es que funciona muy bien en teléfonos celulares. Esto es un montón para los estudiantes que andan livianos con solamente un celular. Y de todas maneras, igual como la rúbrica se puede diseñar en el idioma que quieras, aunque la estructura esté en inglés, es muy fácil de entenderlo. Y esto después es muy fácil, o sea, en la aplicación lo único que hay que hacer es marcar en qué estado se encuentra la situación. O sea, piensen, por ejemplo, obviamente esto es el ejemplo más sencillo y las rúbricas tienen la posibilidad de ser mucho más complejo que esto, pero piensen, por ejemplo, en una escala de Likert en la cual vos tenés una condición que se cumple parcialmente o no se cumple, y eso tenés una escala de Likert de 3 pasos. Lo más común es que tengas una de 5, donde vas a tener que hay diferentes grados de cumplimiento o de no cumplimiento. En general, la rúbrica ideal tiene 5 pasos, pero finalmente es algo que también pueden decidir y organizar libremente, y que pueden utilizar estas dos herramientas, o Rubistar o Rubric Maker. Pero también recuerden, pueden utilizar cualquier otra herramienta que les permita diseñar algún formato de evaluación que sea muy claro, que sea conocido ex antes por todos los participantes y que los participantes mismos puedan validar antes de hacer una presentación si están cumpliendo con esto. Tenemos entonces la rúbrica del campus virtual, tenemos también los indicadores de Microsoft Teams, y tenemos también los documentos compartidos de el Google Drive. Bueno, esta evaluación obviamente, en el caso de las rúbricas, pero aún cuando no empleáramos rúbricas, si nosotros tenemos claramente cuáles son los criterios y los hacemos públicos, bueno, luego es bastante sencillo poder hacer un seguimiento del desempeño colectivo y del desempeño individual de cada uno de nuestros estudiantes. En el sentido este, recuperando lo que habíamos visto antes con respecto a la responsabilidad individual y la responsabilidad grupal. Bueno, sobre las rúbricas, cuando las rúbricas se aplican hacia la autoevaluación, además le agregamos el tema de la metacognición y de la autorreflexión sobre la práctica que estamos desarrollando, de manera tal que podemos, además de aprovechar todo el aprendizaje de carácter colaborativo, también la metacognición, el metaaprendizaje hacia el individuo que va a ejercer una autoevaluación sobre su propio aprendizaje. Además tenemos la evaluación de pares, esto que les comentaba, la herramienta del taller, la evaluación de pares que permite, por ejemplo, que un grupo evalúe a otro, o que un sujeto evalúe a un grupo, o que un grupo evalúe a un sujeto, como una de las formas en las cuales se distribuye y se reparte la responsabilidad. Esto abrevia mucho también el trabajo de supervisión, el hecho de que vos puedas contar con una mirada previa de los pares, que también es algo que hay que construir dentro de ese clima de confianza. Si no le dedicas un rato a establecer metas de coevaluación claras, corres el riesgo de que los estudiantes sean o bien muy indulgentes con sus pares, puede suceder, pero también puede suceder que sean excesivamente crueles e innecesariamente crueles con sus pares. Así que hay que trabajar un poco el tema de las habilidades de evaluación y de retroalimentación. Es un tiempo muy bien invertido. Finalmente, esto lo que te permite es crear este tipo de estrategias, que tal vez sea un trabajo
con una curva muy alta al principio, pero luego tiene un montón de ventajas y es que finalmente se empiezan a cumplir este tipo de cuestiones que veíamos la semana pasada con el involucramiento de competencias cognitivas de carácter superiores a la de solamente leer y responder cuestionarios, ¿sí? Bueno, y por otro lado, esta construcción de habilidades sociales, como por ejemplo esto de reconocer y de valorar con justicia el trabajo de los pares y aceptar la evaluación y la crítica de los pares, ¿sí? Bueno, esto que decíamos, ¿no? O sea, construir estos criterios claros y pensar mucho en la retroalimentación como un momento privilegiado para poder hacer una metacognición que va a aplicar no solo al trabajo de los pares, sino también al aprendizaje de uno. A ver, para poder decirlo de la manera más llana posible, para poder evaluar el trabajo de un compañero, vos tenés que conocer si el trabajo del compañero es correcto o no. Y esto implica involucrarte con el contenido, esto implica interactuar con el contenido de una manera más profunda que la sola lectura. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un paseo muy rápido por aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en proyectos en entornos HyFlex. Esto está desarrollado con claridad, así que lo vamos a hacer rápido porque ya son las 7:30, pero vamos a tratar de hacer una pequeña introducción. El aprendizaje basado en proyectos, también conocido por sus siglas ABP, así como el aprendizaje colaborativo es una estrategia, el aprendizaje basado en proyectos es una metodología, es un poco más compleja y es una variación del aprendizaje eh, cooperativo, ¿sí? O sea, finalmente este tipo de proyectos implica un trabajo de carácter cooperativo, pero en la búsqueda de la concreción de determinado logro. Por ejemplo, la construcción de una solución, la solución de un problema, la propuesta de mejora de determinada situación, en fin, cualquier cosa que pueda establecerse en términos de problema y que pueda resolverse mediante la aplicación de determinados aprendizajes, de determinados conocimientos del campo disciplinar en el que estamos trabajando. Y el componente HyFlex es el que tiene que ver con la invitación que podríamos hacer para este tipo de trabajo. Básicamente, lo que tiene que ver con las ventajas que aporta el hecho de que podamos hacer parte de la propuesta de manera presencial y parte de la propuesta mediadas por tecnologías. Obviamente, esto implica también tener algún tipo de herramientas que permitan realizar el seguimiento del trabajo de los estudiantes en los momentos en los que no están desarrollando las actividades grupales hacia el interior del aula. Y como pueden ver también, obviamente, como toda la propuesta, está emparentado también con la propuesta de el aprendizaje el aula flipper, ¿no? O sea, finalmente, si uno puede reservar determinadas actividades al espacio individual de aprendizaje, esto es aquello que va a suceder fuera del aula física, y otro momento en el cual sucede el momento del aprendizaje común en el aula física, ¿sí? Lo que en el aprendizaje tipo blended llamamos espacio grupal de aprendizaje, ¿sí? Bueno, acá lo vamos a agrupar de otra manera, pero básicamente, como notarán, estamos hablando más o menos de lo mismo, ¿sí? Obviamente esto requiere un tipo de planificación muy prolija. La planificación basada en proyectos, obviamente los proyectos tienen sus propias características y tienen características peculiares hacia el interior de cada campo disciplinar, pero básicamente hay algunos componentes que son estructurantes de los proyectos y que tienen que ver con el establecimiento de objetivos, la identificación de recursos y el tiempo, el cronograma en el que se va a desarrollar determinado proyecto. Obviamente estas características son comunes a prácticamente cualquier campo disciplinar, siempre vas a tener algún objetivo, siempre vas a contar o no con algunos recursos y siempre vas a tener un cronograma para resolver. Como idea muy global, muy general,
tenemos todas las herramientas que estuvimos viendo hasta ahora, casi todas sirven en términos generales para poder establecer un aprendizaje basados en proyectos. Bueno, las del campus virtual, el taller, los documentos compartidos de Google. Aquí piénsenlo en un sentido ampliado. Hay algunas herramientas de Drive que no son propias de Google, pero que están integradas. Fundamentalmente, para los que utilicen Classroom, sabrán que hay una cantidad enorme de herramientas que se pueden integrar al Classroom, en particular, por ejemplo, las que tienen que ver con video, con audio, con graficadores, con herramientas específicas para determinados campos disciplinares, como por ejemplo el álgebra, la aritmética, la geometría, etcétera. Bueno, las herramientas de Teams, en particular, todo lo que es el 365, más las herramientas específicas para el trabajo en grupos de 365 que tiene que ver con Team y con OneNote, eh, y el potencial que tiene para crear notas colaborativas. Eh, Obviamente el paquete OnlyOffice completo, las herramientas que estábamos viendo como murales cooperativos, como lluvias de ideas, y herramientas que van a tener que ver con la capacidad de poder hacer producciones colectivas, más, más horizontales, como por ejemplo, bueno, lo que es lo que vamos a llamar el tagueo social. En este caso, lo que les estoy compartiendo es Invalú, hay muchas, pero bueno, lo que les permite es hacer una interfaz para el navegador. De carácter colaborativo, en el cual cada uno va a ir agregando los componentes que considere necesarios, y obviamente, bueno, en un chat que está incorporado a Simbalú, no sé si ven ahí arriba que tiene una manito que dice empezar, les va a permitir discutir la toma de decisiones para poder desarrollar su proyecto. Esto lo que tiene es un potencial para poder armarte el navegador de tus sueños, el navegador de la experiencia de aprendizaje basado en proyectos del sueño de nuestros estudiantes. Eh, Esto está Simbalú, también lo van a ver cuando exploren herramientas como por ejemplo lo que Adele y Segura llaman entorno personal de aprendizaje, lo que llaman PLE. Bueno, es el tipo de herramientas basadas en proyectos que pueden ser personales o colectivos. En este caso, la invitación es a que lo piensen como una herramienta colectivo. El Keep también tiene las mismas características, es una herramienta de tagueo social. Muchos de ustedes deben conocer al Keep porque es una herramienta de uso libre de Google. Eh, Sepan que tienen la posibilidad de crear notas colaborativas. Fíjense en ahí, en la de que dice evaluación auténtica con ChatGPT, dice colaborar. Ahí lo que les permite es poder agregar un colaborador, y ustedes pueden buscar entonces luego sus notas colaborativas con su equipo de colaboradores. Cuando digo ustedes, me refiero también a su grupo de estudiantes. O sea, vos podés armar diferentes equipos para poder aprovechar esta herramienta de manera colaborativa, cuando en realidad es una herramienta que muchos de nosotros estamos acostumbrados a usarlas en términos personales. Para mí es una herramienta súper importante para tomar notas de cosas que voy encontrando por internet y las voy agregando. Veo que tengo ahí, por ejemplo, una conversación de la corte anterior de este curso. Hay una herramienta súper interesante que es Evernote. Evernote es como el Keep, pero con esteroides. Tiene la capacidad de poder agregar notas en muchísimos formatos. Uno puede dictar las notas, puede escribirlas a mano alzada, puede pegar recortes de internet, puede pegar recortes del campus virtual, puede enviarse notas por mail. O sea, finalmente tiene un potencial enorme. Evernote tiene algunas limitaciones en cuanto a la cantidad de dispositivos que puedes tenerla instalada, que son dos, pero finalmente puedes tenerla en tu navegador y en tu teléfono, y con eso tenés un montón ya. En general, es tener más dispositivos que dos para poder hacer trabajo colaborativo es un despropósito, pero bueno, finalmente Keep no tiene esa limitación, pero tiene otras capacidades menores, ¿no? Eh, Hay algunas herramientas para el trabajo en proyectos
que son mucho más específicas. Aquí lo que tenemos es una pantalla de Slack. Slack es exclusiva, es una herramienta para trabajos en proyectos. Eh, la deben conocer, si no, les recomiendo que la exploren. Es una herramienta muy fácil de usar y que permite retomar conversaciones en diferentes plataformas. Generalmente se lleva muy bien con las herramientas de Google. Es un proyecto independiente de Google, no es de Google, pero se marida muy bien con Google. Vos podés crear comunidades. Y hacia el interior de estas comunidades podés interactuar por medio del chat, por medio de videoconferencia, por medio de herramientas de Google, como por ejemplo un documento compartido que podés ir construyendo a través de Slack. Podés crear herramientas basadas en inteligencia artificial que te permite por ahí tomar algunas decisiones por medio de algunas pautas que vas a establecer hacia el interior del grupo, etcétera, etcétera. Otra herramienta que tiene algunas de estas características, que es muy útil y que nuestros estudiantes conocen muy bien porque la usan mucho para jugar, es ay, me olvidé el nombre. ¿Cómo se llamaba? Discord, Discord. Discord, en general los estudiantes la conocen porque es la que usan las comunidades de jugadores de videojuegos. Tiene muchísimo potencial, es muy parecida a Slack, nada más que a diferencia de Slack está en un contenedor. Esto es una aplicación que se puede instalar en el escritorio, la otra funciona directamente en los navegadores. Y una aplicación que se puede instalar en el teléfono y que te permite crear canales de audio, canales de textos, repositorios de archivos, retomar conversaciones en otras aplicaciones, compartir documentos compartidos y poder utilizarla como un contenedor de trabajo colaborativo, de trabajo en proyectos colectivos. En general les decía que la conocen mucho nuestros estudiantes. Me gustaría que le den una oportunidad para conocerla, la herramienta. Tiene muchísimo potencial. Los que la conocen ya saben de qué hablo. Tiene una ventaja enorme sobre otras herramientas y es que es muy estable. Piensen que es una herramienta que está pensada para que los participantes puedan tener conversaciones en modo audio mientras están utilizando la práctica totalidad de recursos de la computadora en juegos de video en primera persona, ¿no? O sea, finalmente vos estás jugando a un juego en primera persona, esto que vas recogiendo cosas, vas matando rivales, vas cazando monstruos. Bueno, y mientras tanto podés conversar con tus amigos con la misma computadora. Tiene la capacidad de hacer esto, o sea que es tremendamente estable y te permite hacer un montón de cosas a la vez mientras tenés la aplicación abierta. Eso es un montón. O sea, finalmente anda con muy pocos recursos y permite hacer un montón de cosas con muy pocos recursos. Recomiendo que la prueben. Bueno, hay algunas que son mucho más específicas, piensen en la nube de Google. En particular se usa mucho en lo que es diseño de software, en lo que es código. En la nube de Google tiene muchísimo potencial y tiene este tipo de características. Tiene algunas cuestiones interesantes vinculadas a que está muy fuertemente ligada al repositorio de código abierto de Google. Entonces está muy bien ligada y uno puede establecer proyectos y estos proyectos interactúan muy bien con las APIs que uno puede encontrar en Google para poder desarrollar software nuevo. El inconveniente principal es que es de pago. La ventaja es que si vas a trabajar con pocos proyectos a la vez, un proyecto solo es gratis y tiene el inconveniente de que, bueno, si quieres hacer un nuevo proyecto deberías borrar el anterior, pero bueno, tiene su potencial. A mí en particular no me gusta mucho, la uso para unos pocos proyectos. Este en particular, el que les estoy compartiendo, es un proyecto que estamos desarrollando para ser un cliente permanente de Google Home para teléfonos celulares. Básicamente lo que intenta hacer es reciclar teléfonos viejos para que sean asistentes de Google, para que hagan solamente eso. Está bastante avanzado, ya tenemos unos pilotos,
pero para otras cosas no la suele usar. Habíamos hablado hace un rato de la importancia de poder hacer un seguimiento permanente del trabajo de los estudiantes. Esto ya lo hablamos también en lo importante que era estar al tanto de las características particulares de nuestros estudiantes. En este caso es súper importante poder hacer un seguimiento del trabajo que se va haciendo hacia el interior de los proyectos porque nos permite intervenir a tiempo en el trabajo de los proyectos de nuestros estudiantes. En ese sentido, casi cualquier CRM horizontal sirve, como Bitrix, cualquiera que utilice una arquitectura de tubos, una pipeline, que permita poder establecer metas y habilitar metas poniendo como condición que se solucionen determinadas metas o que disparen determinados procesos a partir de la solución de determinadas etapas. Como habíamos visto, cuando nosotros trabajamos en aprendizaje basado en proyectos, una de las características del proyecto es la calendarización, y la calendarización a veces requiere que determinadas tareas se resuelvan antes de disparar nuevas tareas, y en ese sentido Bitrix, que es una herramienta que se integra muy fácilmente al mail de Google, bueno, te soluciona un montón de problemas para este tipo de gestión y te permite automatizar este tipo de gestión de manera tal que vos no tenés que estar pendiente a que el estudiante o el grupo de estudiantes resuelva el primer componente cuando vos podés establecer que a partir de la recepción de determinado objeto en determinado formato dispare una respuesta. Estas herramientas en realidad se utilizan mucho para marketing digital y para el seguimiento de comunicaciones en grandes volúmenes de información, pero para este tipo de cuestiones también andan muy bien, y para el trabajo que podríamos tener en un aula con la versión de prueba gratuita de Bitrix nos recontra alcanza. Esto, bueno, además nos permite, como habíamos visto hace un par de clases, estar atento a los ritmos de aprendizaje de nuestros estudiantes y poder tener una respuesta a demanda de las características individuales de nuestros estudiantes. No todos nuestros estudiantes necesitan el mismo nivel de tutoría, y este tipo de herramientas basadas en el formato de CRM nos permite llevar fichas personalizadas de nuestros estudiantes para poder dar la retroalimentación que precisa. Además, permite automatizar parte de esto. Tiene un inconveniente y es que tiene una curva de aprendizaje un poco alta. La verdad es que si no vas a utilizarlo mucho, entonces tal vez no sea una buena idea, y con las herramientas de seguimiento del propio campus virtual puede llegar a ser suficiente. Sin embargo, me parece importante que sepan que hay algunas herramientas un poco más profesionales para este tipo de cuestiones. Hay una cuestión común entre el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje basado en proyectos que resalta con más fuerza en el aprendizaje basado en proyectos, y es que es la capacidad de integrar currículum. Cuando hablamos de currículum integrado, lo que estamos hablando es de que algún tipo de conocimiento que se puede desarrollar en un proyecto no se limite de manera exclusiva a un solo campo disciplinar dentro de nuestro gran campo disciplinar. Un suponer. Eh, Piensen, por ejemplo, voy a tomar un ejemplo que me es muy familiar a mí, pero que es fácilmente trasladable a cualquier campo disciplinar, o a varios campos disciplinares, no lo sobreinterpreten. El momento de la práctica docente. El momento de la práctica docente dentro de la carrera de formación docente es un momento de currículum integrado. Es el momento en el que nuestro estudiante tiene que poner en funciones su capacidad de diseñar un currículum, tiene que poner en funciones su capacidad de pensar en una estrategia de evaluación, tiene que poner en tensión su capacidad de planificar una secuencia didáctica, tiene que poner en tensión su capacidad de conocimientos de psicología del aprendizaje, etcétera, etcétera, etcétera. Es un momento en el que un proyecto requiere de los conocimientos de varios campos disciplinares. Y esto es muy común en el desarrollo de proyectos. O sea, un proyecto rara vez se conforma con los contenidos de un único subcampo disciplinar y requiere de la intervención de otros aprendizajes de otras disciplinas. Esto obviamente va a requerir entonces integrar los conocimientos de otras áreas disciplinares, y es una oportunidad que se podría llegar a aprovechar para tener un trabajo un poco más horizontal con nuestros pares de nuestras unidades académicas.
o de nuestras carreras. Obviamente igual es algo que recomiendo que tengan en cuenta, no hay nada que obligue a esto, pero bueno, es algo que permitiría aprovechar al máximo. Un proyecto que integre más de un campo disciplinar es una oportunidad de que sea un proyecto que se aproveche muchísimo mejor. Bueno, esto lo desarrollamos, el protagonismo compartido, la participación activa, la planificación y la ejecución de los proyectos, es lo que vimos al principio, el establecimiento de retos cumplibles en español, la construcción de desafíos significativos, el desarrollo de habilidades. Bueno, verán que son básicamente los mismos que desarrollamos en el aprendizaje cooperativo, con las particularidades de implementarlos a través de un proyecto, y lo mismo sucede con la evaluación. ¿Sí? La evaluación, todo lo que vimos sobre la evaluación del aprendizaje cooperativo aplica al aprendizaje basado en proyectos en los mismos términos. Básicamente, agregaría acá que no lo comentamos la vez anterior, pero que también formaba parte de, que tiene que ver con una evaluación en proceso. Una evaluación en proceso que no necesariamente tiene que ver con estar permanentemente evaluando, aunque no resta. Pero piensen un poco en lo que hablábamos hoy cuando comenzábamos, en el hecho de estar al día con la evaluación como una forma de respeto por nuestros estudiantes, ¿no? O sea, llevar las evaluaciones al día es una de las formas en las que podemos dar una retroalimentación en el momento en que es útil, en el momento en el que sirve, en el momento en el que todavía estás a tiempo de poder corregir eventualmente los errores que se cometieron, que habilitan a que se siga reflexionando sobre la práctica y que se pueda mejorar permanentemente, ¿no? Eh, y esto sí quisiera agregarlo, los aprendizajes basados en proyecto, como vimos hace un par de semanas, tienen también esto que Gartner llamaba la evaluación ecológica, ¿no? O sea, el hecho de que vos puedas no solo cerrar el resultado de una experiencia en el aula, sino que pienses en un público mayor, en una socialización mayor que implique algún tipo de difusión mayor. Para poner un ejemplo, si vos estás desarrollando alguna materia que tiene que ver con la construcción de competencias investigativas, no estaría nada mal que tus estudiantes envíen sus producciones colectivas a una revista científica, ¿no? O sea, finalmente, si te tomaste muy en serio el trabajo y ellos también, es posible que tengan un trabajo que pueda o bien recibir la crítica de la comunidad científica y ser rechazado de una revista, y que te rechacen de una revista es una oportunidad de aprendizaje fabulosa, o bien que superes la revisión de pares y que tus estudiantes publiquen un artículo en una revista, obviamente agrandando la audiencia de una manera gigantesca. E insisto, estoy pensando en actividades de investigación porque muchas veces las revistas publican artículos de investigación, pero también hay revistas que publican experiencias, también hay revistas que publican ensayos, también hay revistas que publican reseñas, o sea, finalmente publicar y aumentar el público es algo que está realmente al alcance de la mano de nuestras comunidades, y es algo que recomiendo, es súper enriquecedor para nuestros estudiantes poder conectar sus ideas con las ideas del mundo en el que se van a desenvolver en el futuro, ¿sí? Eh, bueno, finalmente tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con preparar a nuestros estudiantes para enfrentar los mundos, los desafíos del mundo actual y eventualmente de un mundo futuro que no sabemos cómo va a ser. Bueno, esto era todo por hoy, así que podemos conversar un ratito de lo que gusten. Muchísimas gracias. Profe, le Sí, hago claro. una consultita. Escuchando esta cuestión de aprendizaje de lo último que usted mencionó, ¿sería parecido al estudio de caso, de casos? Sí, de alguna manera el estudio de caso es una de las formas que puede adquirir el aprendizaje basados en proyectos. En Sí. general, el ejemplo más claro es la solución de un problema real,
pero claro, el estudio de caso, bueno, generalmente es la solución de un problema simulado, pero claro, tranquilamente puede caracterizarse como un aprendizaje basado en proyectos. claro. En este momento yo estoy desarrollando en la UBA una, por eso no es casual que se me ocurriera el ejemplo, simplemente fue un ejemplo reciente. Hay una materia que estamos dictando que se llama proyecto, que tiene que ver con el desarrollo de un proyecto de investigación, y en esa materia los estudiantes trabajaron con un proyecto de investigación. El contexto tiene que ver con las mismas cosas que estamos estudiando nosotros, tiene que ver con que los estudiantes investigaron. ¿Qué cambió en las cátedras de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires entre la prepandemia, durante la pandemia y en la pospandemia? En el sentido de qué cosas habían cambiado la pandemia de COVID-19. Maravilloso, o sea, hicieron un trabajo hermosísimo que lo están por presentar en una revista. Se tomaron súper en serio la construcción de indicadores, el diseño de instrumentos. Bueno, finalmente me parece que es algo de lo que obviamente vamos a comer todos. O sea, yo estoy escribiendo un artículo para publicar sobre esa temática. Finalmente vivimos de nuestro trabajo también, ¿no? El problema es un problema real y el proyecto es un proyecto real, ¿no? O sea, ¿no? Obviamente podríamos haber hecho una simulación. Eh, pero bueno, finalmente teníamos el campo al alcance de la mano y decidimos embarcarnos en un proyecto real. Pero sí, el estudio de caso es un buen ejemplo de un proyecto. Ok. Sí. Tiene unas ventajas, Cecilia era, ¿no? Que preguntó, Sí, que sí, hizo este sí, comentario. sí, Tiene una ventaja enorme el estudio de caso y es sobre todo en los cursos iniciales. Lo que te permite es controlar muchísimo las variables, que en un caso real no pasa, ¿no? O sea, un caso real, bueno, te encontrás con lo que te encontrás, ¿no? Entonces, por exacto. ahí, un aprendizaje basado en proyectos de casos reales, por ahí es recomendable para estudiantes avanzados. Para estudiantes principiantes, por ahí es mejor trabajar con estudios de casos. Sí. Claro, porque es Buenas una muy tardes, buena ¿qué tal? manera. Ah, perdón. No, terminá nomás. Terminá. No, que decía que es una muy buena manera justamente de ponerlos a ellos en la situación hipotética, si se cree o no, de lo que sería su futuro Ujú. laboral, de su quehacer laboral, y eso es Tal como cual. que los motiva de una manera diferente, porque es como que entienden que están aprendiendo algo que les va a servir sí o sí. Entonces es diferente incluso el trabajo o los resultados que al menos yo puedo observar en los alumnos cuando se utiliza esa metodología, digamos. Es como que, como usted dice, es todo muy elegida las circunstancias y estas van a ser las condiciones y estas van a ser las características de la situación. Trabajen, obviamente está más Claro, cuidado, claro. Eh, pero eh, dan eh, eh, los resultados. es eso que comenta Cecilia, es obviamente tener controladas las variables, permite orientar y tutorear muchísimo mejor. Obviamente también tiene que ver con la escala, ¿no? O sea, finalmente nosotros trabajamos con un grupo muy reducido porque son estudiantes muy avanzados. Proyecto es una materia que hacen los estudiantes que están por recibirse, o sea que éramos, no recuerdo exactamente, pero creo que eran 12 estudiantes, ¿no? Y éramos tres Ajá, profesores. O sea, ajá, era una situación que podíamos tutorear muy bien. Ahora, cuando presentamos, los resultados los presentaron los estudiantes ayer en una reunión de una red de docentes, la red TEAR. Es una red de docentes e investigadores de tecnología educativa. ujú, Nada, ellos presentaron su producción delante de la bibliografía que suelen leer. O sea, le presentaron la producción a Mariana Maggio, a Karina León, a Verónica Perosí. O sea, finalmente es algo que nos pudimos dar el lujo, obviamente le pedimos permiso a la red primero, y para los chicos también fue fabuloso. O sea, mirá, yo hasta la semana pasada te leía y ahora te estoy contando qué investigué yo. claro, Esto es a lo que nos referíamos cuando decíamos, bueno, ampliar el público, ¿no?
que es algo que no siempre está la oportunidad de hacerse, pero mira, el ejemplo que mejor se me ocurre de aprendizajes, proyectos, eh, tiene que ver con, por ejemplo, durante la pandemia, los pibes que se involucraron con diferentes formas de prevención social, como por ahí el caso más claro son los pibes que trabajaron en vacunación, pero también los que trabajaron al lado del ANSES haciendo las llamadas, o sea, los que hicieron las atenciones, los que trabajaron como call center atendiendo los llamados. O sea, hubo un montón de trabajo que implicó involucrarse en proyectos reales bueno, que finalmente el aprendizaje que podés obtener en una situación real y obviamente también es algo que requiere estudiantes muy avanzados, o sea, finalmente no podés atender una línea de potenciales suicidas a un pibe que recién salió de la secundaria. Es lógico, ¿no? Es lógico. Pero bueno, Ana, querías decir algo, perdona que te interrumpimos. Sí, Gracias. no, ¿qué tal? ¿Cómo están? No, por ahí lo que yo planteaba, si es que bueno, que está también dentro de la sociabilización y la difusión de esto de la metodología de aprendizaje basado en proyectos, sería eh, la utilización de las redes sociales como herramienta, digamos, para producir esa socialización, digamos. Porque yo doy clases, estoy como auxiliar en materias que son neta de microbiología y están muy orientadas a la salud, y por ahí lo que yo veo es que nuestros estudiantes, y yo poniéndome en el papel de cuando era estudiante también, podemos explicar muy bien en sentido técnico, digamos, las patologías o las cuestiones que estamos estudiando, pero no la podemos dar a conocer o no la podemos dar a entender a la sociedad. Entonces, por ahí esto de decir que la difusión termine en un proyecto, en una publicación científica, yo lo modificaría, digamos, desde mi área, porque me parece que es lo que necesitamos, por lo menos nosotros, nuestros estudiantes, que bajen a la tierra esa información que se genera en el aula. Y por ahí mis ganas es de poder proponer, digamos, un proyecto que termine en eso, que termine en, no sé, un Instagram del curso donde los estudiantes puedan hacer reels y comunicar, digamos, de esa forma lo que aprendieron. Puede ser Es válida, digamos, excelente, Ana. Es perfectamente válida. De hecho, mira, si te sirve de referencia, hay una profesora mexicana de la Universidad de Guadalajara que desarrolló una herramienta parecida a los MOOC, no es, ella lo llama Cool, eh, que son muy parecidas a los MOOC y que la instancia de acreditación consiste en una producción para redes sociales, ¿no? O sea, la instancia se acredita como aprobada cuando el grupo que participó en determinado pequeño proyecto puede hacer una publicación para redes sociales que dé cuenta de esa producción colectiva. Y esto implica también un montón de construcción de otras destrezas que también son necesarias, ¿no? O sea, finalmente, es algo que a veces desatendemos y que es urgente atender. Te súper agradezco la intervención, Ana, porque me parece que es algo que a veces dejamos de lado, que es lo que se llama comunicación pública de la ciencia, ¿no? O sea, finalmente, a veces nos quejamos de la proliferación de los terraplanistas y en realidad es parte de nuestra responsabilidad que no broten debajo de las piedras, ¿no? O sea, y ahí nos toca a nosotros hacer un trabajo súper importante de poder comunicar el conocimiento científico de una manera accesible. De hecho, bueno, hay una movida muy grande de gente que está trabajando en esto, en diferentes campos disciplinares. Eh, hay un evento que organiza un grupo de científicos de diferentes campos disciplinares que normalmente lo lidera Fabrizio Ballarini, que es un neurobiólogo
de la Universidad de Buenos Aires. Hermano de En Connie. realidad es el hermano de Connie, El hermano de exactamente. Connie, sí. Es el hermano de Connie, sí. Fabricio, bueno, Fabricio, él es biólogo, él lo que estudia principalmente es lo que está estudiando ahora es cómo se fija la memoria, ¿no? Pero básicamente lo que hace es un evento que se llama Educando al Cerebro, en el cual participa gente de los campos disciplinarios más variopintos. No sé, a veces participan los chicos de El Gato y la Caja, que es una comunidad de divulgación que tiene una muy fuerte presencia en redes, tal vez conozcan El Gato y la Caja. Eh, Luego, otros que participan es Golombek, que por ahí es muy conocido por los programas en televisión, que es el campo de especialidad de él es la cronobiología. Él estudia cómo afecta los ritmos circadianos en en la producción de determinados bienes, no solo materiales, sino también culturales y cognitivos. En ese sentido hay algo en común con la investigación de Fabricio. No trabajan juntos, Golombek trabaja principalmente en la Universidad de Quilmes y Fabricio en el ITBA y en la UBA. Eh, y Melina Furman, que se suma también a esto. Bueno, y después gente que invitan de diferentes campos disciplinares, y básicamente lo que hacen es esto, es divulgar ciencia, ¿no? Y son eventos abiertos a todo el público, a veces son muy divertidos, cuando tengo oportunidad me acerco, sobre todo cuando andan cerca, ¿no? O sea, porque a veces van recorriendo el país, qué sé yo, hace poco estuvieron en Córdoba, por ejemplo, van recorriendo el país. Eh, y, y, y- y está basado en esto, ¿no? En esto que vos decías, Ana, en encontrar alguna forma de que las investigaciones, que son muy importantes, no queden en el rendimiento de la beca de CONICET, ¿no? O sea, que un poco esto que estás investigando le sirva a la comunidad. Y eso implica construir una destreza que tiene que ver con la comunicación de la ciencia, que los didactas, los pedagogos lo llamamos transposición didáctica, pero es básicamente poder explicarle al Lego algo que es de un nivel cognitivo superior y que implica hacer el esfuerzo de adaptarlo para que lo pueda comprender mi mamá, ¿no? O sea, que no fue a la universidad, que a gatas terminó la primaria y que sin embargo igual es un conocimiento que puede servirle. Un poco es eso, y está muy bueno. Perdón, porque empecé contándote de la mexicana. María Elena Chan se llama, María Elena Chan Núñez, y el proyecto donde desarrolla esta comunicación a través de las redes sociales se llama COOL, COOL. Gracias. No, por favor. Ay, se me cayó el mate. Igual hasta ahora está helado, no se preocupe. Bueno, si les parece, podemos dejar acá. Si no, podemos seguir conversando, no hay problema. Si no, podemos seguir conversando en el foro de consultas o yo cuando les dejo la clase sincrónica, perdón, la clase grabada, lo que les dejo es un foro habilitado en el mismo lugar donde está el video, donde si ustedes ven abajo pueden poner responder y ahí pueden o bien participar, opinar, preguntar o hacer lo que quieran. Es literalmente un foro, no es una página. El lugar donde ven la clase, no la clase grabada, esta no porque ya estamos acá, sino donde les dejo la clase que no es sincrónica, ¿sí? Eh, Así que bueno, tenemos lugares donde conversar, si no, obviamente también pueden seguir, como les decía, cada grupo es un mundo, por medio de los mensajes privados, bienvenidos sean también. Bueno, ¿les parece que nos veamos la semana que viene? Sí, profe. Recuerden, gracias. Recuerden que
La actividad de esta Sí. semana es selectiva. Pueden hacer o bien la de aprendizaje cooperativo o bien la de basado en proyectos. Una es muy sencilla, la otra tiene un poquito mayor de complejidad, pero finalmente, bueno, cada uno va a decidir hacer una u otra según la necesidad que tenga, ¿no? O sea, finalmente eso lo deciden ustedes. Bueno, nos vemos entonces la semana que viene. Muchísimas gracias, Nos ¿eh? vemos, profe. Buen fin de. Nos vemos, hasta luego. Gracias, igualmente. Hasta luego, profesor. Chao, hasta luego.